Es una bendición poder llegar a todos ustedes, queridos hermanos y amigos que en esta hora nos escuchan por esta sintonía, mensaje de amor para salvación. Les habla su hermano Wilson Viloria de la Iglesia de Cristo aquí en el país de Chile, en la ciudad de Chiguayante. De verdad nos gozamos en la presencia de Dios de poder estar en este momento llegando a cada uno de ustedes, a todos sus hogares, y así poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pedimos disculpas, tuvimos algunos inconvenientes y esto nos permitió poder atrasar un poco más el programa que me correspondía hace casi una hora atrás, pero gracias a Dios y gracias también, hermano Jorge, por permitirme poder igual transmitir el mensaje que en este momento queremos compartir con todos nuestros hermanos. Quiero en el día de hoy que compartamos un mensaje muy importante para la gloria de nuestro Dios, y vamos a estar animándonos, vamos a estar hablando de algo muy importante, algo muy necesario para todos nosotros. Me gustaría que estuviese atento en este momento y así entonces pudiésemos edificarnos un poco con la palabra de nuestro Dios. De antemano damos gracias a Dios por esta bella oportunidad, por todos los que están escuchando, por nuestro hermano Jorge, por su familia, por nuestro hermano José, todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Y Dios, que es el que provee y da todas las cosas y nos permite poder compartir su palabra para edificarnos, para nutrirnos, para alimentarnos con esta palabra hermosa. A todos nuestros hermanos, de antemano agradecemos por la semana pasada el espacio y el tiempo que se dieron para compartir los mensajes en estos pequeños y maravillosos estudios que se estuvieron compartiendo durante toda la semana. Este seminario que fue maravilloso y sé que fue de mucha bendición para todos aquellos que lo escucharon y todos aquellos que pudieron presentar el mensaje de nuestro Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante en el día de hoy. Vamos a hablar de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. En cierta ocasión, un par de amigos nuestros, viviendo todavía en la ciudad de Colombia, de regalo de bodas, un amigo les había dado un viaje en un crucero por el Caribe. En esa ocasión se embarcaron y salieron a pasear y a conocer alta mar. Nuestro amigo, cuando regresaron del viaje, comenzaron a contar su experiencia y luego nos contaban que en aquella ocasión el panorama era hermoso. Era hermoso. El sol, el firmamento se encontraba. Decía nuestro amigo que un azul se estrellaba con el otro azul por el Caribe. Pero una tarde cualquiera empezó a empañarse el panorama. Empezó a opacarse el escenario y una gran tormenta se desata, y el capitán de la embarcación, que se llamaba Milton, que de paso era el que le había regalado el viaje a estos amigos, a este hombre y a esta esposa, comenzó a animar a la tripulación diciendo que se tranquilizaran, que no se preocuparan, pero entre más había ánimo y motivación, las olas eran más fuertes y el barco se suspendía y se dejaba caer en el vacío y otra vez y otra vez. Y decía nuestro amigo que su esposa comenzó a vomitar, pero Milton estaba al mando. Y de repente su esposa comenzó a recobrar ánimo y todos con ellos, porque Milton estaba al mando de la situación. Y Milton decía: hagan esto otro, háganse aquí, agárrense allá, métanse en este rincón. Milton sabía qué hacer en ese momento. De repente el mar se disipó y las olas se controlaron. Y al final nuestro amigo decía: estábamos confiados y seguros porque Milton estaba al mando de la situación. Hermanos,
Qué bueno saber que nosotros andamos en un crucero, ¿verdad? Como en un crucero, y saber que Dios tiene el control del universo. Que las estrellas, que el mar, están al control en las manos de Dios. Y que aún nuestros cabellos están contados, y también aparte de que Él tiene el control de los vientos impetuosos, déjeme decirle, Él también rige y gobierna nuestras vidas. ¡Qué maravilloso poder entender que tenemos a este Dios! Todos tenemos el capitán de nuestro mundo, de nuestra vida, y hoy les quiero hablar acerca de la soberanía de Dios frente al sufrimiento humano. Repito, la soberanía de Dios frente al sufrimiento humano. Déjenme decirle, queridos hermanos, después de todo, ¿no está Dios encargado de las actividades del universo? Dice la palabra allí el salmista en Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso hacer ha hecho. Repito, Salmos 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso hacer ha hecho. Isaías capítulo 43, versículo 13, dice la palabra, aún antes que hubiera día yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 46, 10 también dice la palabra, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que todo evento, todo acontecimiento que sucede, hermanos, sucede por la soberanía y por la voluntad de Dios. Todo lo que quiso hacer, Dios ha hecho. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, dice una alabanza que ni aún las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Imagínese. O sea que Dios está al control de todo. Él decide lo que pasa, Él decide lo que sucede. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11, para recordar este pasaje, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amados hermanos, Dios está al mando del universo. Él dirige el universo. Todo lo que sucede, todo lo que pasa, Él tiene el control. Tanto de lo bueno como de lo malo. Tanto de nuestras victorias como también de nuestras tristezas. Porque Él conoce y todo lo que sucede según el designio de su voluntad. Es más, cuando nosotros observamos lo que pasó con Jesucristo, aún en la muerte y crucifixión de Jesús, quien tenía el control en ese momento era Dios. No era Pilato el que tenía el control de todo lo que estaba pasando. No era el gobierno romano quien en ese momento había dicho, tenemos el control de la situación. No. Quien tenía el control era Dios. Dice la palabra allí en Juan capítulo 19, fíjese lo que dice Juan capítulo 19, los que están conmigo en este momento atentos. El Evangelio según Juan capítulo 19, dice el versículo 11 de la siguiente manera, voy a leer este pasaje, Juan 19, versículo 11, Juan capítulo 19, versículo 11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, hermanos, que según lo que nos arroja Juan capítulo 19, versículo 11, quien tenía el control con todo lo que estaba sucediendo con la muerte de Jesús, ¿quién era? No era Pilato, no. Quien tenía el control y estaba al mando de las situaciones era Dios. Aún en esos momentos cuando Dios veía a su hijo sufriendo,
era Dios quien estaba al mando. Era Dios quien estaba controlando todo lo que sucedía en Jerusalén en aquel día. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilloso es ese Dios todopoderoso que tenemos! Dice Hechos capítulo 2, versículo 23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjese qué pasaje tan claro. ¿Quién lo entregó? ¿Quién tenía el mando? ¿Quién estaba al frente de la situación, hermanos? Dios. Dios estaba al frente de la situación, de todo lo que estaba pasando. Aún en aquella muerte dolorosa, Dios fue quien lo entregó. Dios estaba presente. Ahora bien, dice Jeremías, el profeta Jeremías hizo una pregunta retórica allí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, recuerde lo que estamos estudiando. La soberanía de Dios. Recuerde, Dios es soberano en todo lo que ha hecho. Dice Lamentaciones: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? También dice el profeta Daniel en el capítulo 4, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Así que, mi querido hermano, el tema es la soberanía de Dios. Repito, ¿quién tiene el control? ¿Quién está al mando de todo? ¿Quién rige el universo? ¿Quién controla todo lo que pasa? ¿Quién está al frente de la temperatura? ¿Quién está al frente del calentamiento global? ¿Quién es el que ordena para que se haga y para que se diga? Hermanos, Dios está al frente. Dios está al frente y Él, como capitán, tiene el timón del universo, y nada sucede si no es por su voluntad, sino es por su soberanía. Dios está al frente, controlando, guiando, dirigiendo todo lo que pasa, todo lo que sucede. Y por esto, mis hermanos, en todo lo que sucede, debemos siempre darle la gloria a Dios. Debemos siempre darle la alabanza a Dios, porque estar alegres, estar contentos mientras nos está yendo bien es muy fácil, ¿verdad? Si usted lo tiene todo, si usted no tiene necesidad, usted va a estar alegre y es muy fácil. Estar agradecidos mientras estamos en bendición y prosperidad es muy fácil. Ser cristiano dentro del salón de reunión es muy fácil. Pero necesitamos darle siempre la gloria a la soberanía de Dios. En cierta ocasión, un hermano, allí en Colombia, un hermano se le acercó a una hermana y le dijo: hermanito, ¿y usted tiene hijos? Y él dijo: gracias a Dios, no tengo hijos. Y la hermana dice: ay, hermano, ¿y usted por qué dice gracias a Dios no tengo hijo? Dice el hermano: porque si los tuviera, también dijera lo mismo. Espero que me entienda lo que estoy planteando. En cierta ocasión, uno de mis hermanos, compañeros de la congregación allí en Santa Marta, quería hacer un crédito al banco y puso todos los documentos, todo lo que necesitaba, porque necesitaba que el banco le hiciera un crédito para algunos planes y propósitos que tenía. En un momento el banco lo llamó y le dijo: hermano, amigo, necesito que se acerque, necesitamos conversar con usted. Y él estuvo durante todo el día allí en el banco. Y luego regresó a la casa y su esposa, cuando lo vio llegar, le dijo: y mi amor, ¿cómo te fue con el crédito? Y él dijo:
el banco no me prestó el crédito que necesitaba. Y la esposa dice, gloria a Dios. Y se puso alegre. Y él dijo, ¿y por qué estás alegre? Y dijo, porque si te hubiesen prestado el dinero, también estuviera alegre. ¿Quién tiene el control? ¿Quién es el que está al mando? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que decide? Dios. Dios tiene el control. El rey David proclamó allí en Salmo 139, mis hermanos, versículo 16, Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Quién es el que está al mando entonces? ¿Quién es el que tiene el control? El rabino Kushner dijo en su libro, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Y este hombre, en su libro, llegó a conclusiones descorazonadas. Este hombre decía, Dios no puede regir en el universo. Él dice en su libro, este hombre llamado Kushner, dice en su libro, que la gente tiene que escoger entre un Dios bueno, que no es del Todopoderoso, o un Dios poderoso que no es del todo bueno. Muchos hoy día podemos estar confundidos también con la definición que hace Kushner en su libro. Y decimos, Dios es fuerte o Dios es bueno, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Porque entonces, ¿cómo explicamos los defectos de nacimiento? Si no, entonces, ¿cómo explicamos a aquellos niños que nacen con parálisis, con problemas? Aquellos que según la voluntad de Dios y la creación, como decía David, el soplo del aliento del Altísimo. ¿Cómo va a salir del soplo del aliento del Altísimo un niño con deformación genética? ¿Cómo explicamos los problemas económicos? ¿Cómo explicamos los huracanes que arrastran costas? ¿Cómo explicamos el SIDA? Los tsunamis, los virus, los hongos, las bacterias, y etcétera, y tantas clases de enfermedades que se presentan en este mundo. Si todo esto ocurre en medio de un universo regido por Dios, entonces, ¿qué es lo que está pasando con Dios? ¿Él es fuerte o es amor? ¿O es amor o es fuerte, poderoso? ¿O es que no le importa lo que está sucediendo? ¿O es que no le importa lo que está pasando al universo? ¿O entonces decidimos en escoger a un Dios todopoderoso que no es del todo bueno, o a un Dios bueno que no es del todo poderoso? Pero hermano y amigo que me escuchas en este momento, de acuerdo a la Biblia, déjame decirte, de acuerdo a la Biblia, Dios es así. Es más, según la Biblia, no se trata si es fuerte o amoroso. No, el problema de la humanidad, y escucha bien lo que te voy a decir, hermano, el problema de la humanidad, el problema del universo, de la raza humana, radica en que vivimos en pos de las prioridades humanas equivocadas. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué se le echa? Déjame decirte, siempre nosotros estamos en este universo con las prioridades equivocadas. Estamos pensando y siempre vivimos pensando en que yo, en cómo me siento yo, en cómo me veo yo, en qué puedo lograr yo. Las prioridades del universo, las prioridades de la especie humana, de nosotros, se equivoca o están equivocadas. Déjame explicarte lo que te estoy presentando. Siempre usted, yo, las personas vivimos pensando por sí mismos, en la gloria de sí mismos, en estar bien en sí mismos, en sentirse bien en sí mismos. Y por mucho tiempo, posiblemente usted y yo hemos caminado por el mismo sendero del orgullo y de la arrogancia, del egoísmo y de la vanagloria. En un tiempo yo llegué a pensar que si yo hubiese existido en los tiempos de Jesús, yo hubiese sido un discípulo de Jesús. Es más,
Yo llegué a pensar que hasta un evangelio hubiese escrito. ¿Por qué? Porque yo. ¿Y quién más? Porque yo y yo. Y pienso siempre en mí. Y cómo me siento, y en cómo me siento, y en cómo me veo, y cómo me ven yo. Y todo se centra y todo se trata de mí nomás. O sea que nuestras máximas prioridades es cuidar de nosotros mismos. De mi prioridad. Mi prioridad, yo. Mi prioridad es usted y yo. Nada más. Pero, ¿por qué existen los cielos entonces? Hermanos, ¿por qué existen los cielos? ¿Y por qué existe Dios? Déjame decirte, hermano, la prioridad de Dios. ¿Sabe usted cuál es la prioridad de Dios? ¿Sabe usted cuál es la prioridad de Dios? La prioridad de Dios es ser Dios. Eso es ser Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? Déjame decirte, el cielo no sale en la mañana y te pregunta, ¿qué tipo de clima quieres tú para hoy? No. Las nubes no se juntan para darte un poco de sombra. El sol no te pregunta si tienes calor. Las lluvias no te preguntan nada. El cielo no te hace ningún cuestionamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque, fíjate, ¿para qué existen los cielos? Si miramos toda la creación, ¿para qué existen los cielos? Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿para qué existen los cielos? ¿Para qué sale el sol? Espero que estemos entendiendo lo que estoy planteando en este momento. ¿Por qué existen las nubes? ¿Por qué existen las estrellas? ¿Quién es el que está al mando, hermanos? ¿Los cielos existen para qué? Existen para desplegar la gloria de Dios. El cielo no piensa en otra cosa. El sol sale en la mañana para darle la gloria a Dios. La pregunta importante de todo esto es, ¿cómo quedamos nosotros frente a esta situación? ¿Cómo quedamos nosotros, hermanos? El cielo no nos pregunta qué tipo de clima queremos nosotros hoy o mañana, pero sí nos usa a nosotros para darle la gloria a Dios. Una pregunta importante, ahora que estamos estudiando este punto, hermano, es ¿por qué pasa la gente por pruebas? ¿Por qué la gente pasa por pruebas? ¿Por qué la gente pasa por situaciones difíciles? Déjame decirte, todo esto es para mostrar el poder de Dios. Si tú estás en problema, si tú estás viviendo una situación difícil, si tú estás en prueba, hermano, déjame decirte, lo único que quiere Dios lograr es poder mostrar su poder, poder mostrar su gloria. Para eso, la gente pasa pruebas. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿y nosotros qué? Pero fíjate que cuando vamos allí a Isaías, capítulo 48, y me gustaría que me acompañes en esta lectura, Isaías capítulo 48, y vamos a leer allí el versículo 10 y versículo 11. Isaías 48, versículo 10, versículo 11 dice la palabra: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Fuimos escogidos por Dios en horno de aflicción, dice Isaías. ¿Y quién hizo eso? Dice, por mí, para mí, por voluntad mía, para que mi nombre no sea mancillado. Es decir, entonces, ponga mucha atención de lo que le voy a decir. Si las aflicciones nuestras no nos las manda Dios, entonces, ¿quién nos las manda? ¿Quién
nos las manda. Si decimos que no nos las manda Dios, si decimos que nos las manda el enemigo, entonces, ¿quién es soberano? ¿Quién realmente es soberano? ¿Quién tiene el control? Tenemos que reconocer, mis estimados hermanos y mis amigos, Dios es el que tiene el control, ¿verdad? Te escogí en horno de aflicción, versículo 11. ¿Por qué? Por mí. Porque así quise, para gloria mía, para alabanza mía. Y más adelante, ahí mismo, el profeta proclamó en el capítulo 63 de Isaías, fíjate, Isaías capítulo 63, Isaías 63, el versículo 13 y 14, dice la palabra de la siguiente manera: el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezara, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Hermanos, la gloria de Dios fue pastorear a ese pueblo como a un caballo, dice el pasaje. Como a caballo los he pastoreado. Por el desierto los he pastoreado. En aflicción los saqué. En fuego como a plata, para que brillen como el oro, no para gloria suya, sino para gloria mía, dice Jehová. Para gloria mía. Y están por el desierto sufriendo, y los he pastoreado así como los estoy pastoreando, porque ¿quién tiene el control? Dios levanta su propia bandera, hermanos. Dios levanta su propia bandera. El cielo no pregunta, ¿cómo puedo hacer feliz a fulano o a sutano? No, el cielo pregunta, ¿cómo puedo hacer que sutano revele la gloria de Dios? Pero es posible, hermanos, que el cielo y el sol al salir hoy te den bendiciones o te den sufrimiento. Es posible. Es posible. En el año 2000 hubo un gran terremoto allí en Colombia y un entrevistador se acercó a una persona y le dijo, amigo, ¿qué piensa usted de esto? Y él dijo, yo doy gracias a Dios porque no todos los días suceden terremotos. Impresionante. Una persona dándole gracias a Dios porque había ocurrido un terremoto. Y uno diría, ¿pero por qué le da gracias a Dios? Bueno, él dijo, es que esto no se ve todos los días. Cuando ocurran, ¿qué hay que hacer? Darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el control, hermanos? Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que está al mando. Dios. Así que cuando usted esté pasando por un horno de aflicción, cuando esté pasando por problemas familiares, por problemas económicos, yo creo que todos hemos pasado por problemas familiares, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por problemas económicos. Ese es el común denominador de hoy día. Si no son enfermedades, son problemas familiares. Si no son problemas familiares, son problemas económicos, etcétera. Un sinnúmero de situaciones que vivimos hoy día, hermanos. Pero la pregunta más importante en esta tarde es, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? El sol sale para darle la gloria a Dios, pero muchas veces nos alumbra. Y ese sol a veces produce bendiciones, pero a veces produce sufrimiento. ¿Verdad? Dios a veces nos da bendiciones, pero a veces también, ¿qué, hermanos? A veces también Dios nos da sufrimiento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano, mi amigo que en este momento nos escucha? Porque ambas cosas, tanto la bendición como el sufrimiento, le pertenece a uno solo. Le pertenece a Dios.
Acuérdate lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 7. Dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. El sufrimiento también le pertenece a Dios. También le pertenece a Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Quién tiene el control? Lamentaciones capítulo 3, versículo 38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, ¿cuál debe ser entonces, iglesia, hermanos, amigos que nos escuchan, cuál debe ser entonces nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe de ser Dios. Ojo con el yo, el que yo quiero, yo pienso, que primero yo, que segundo yo, que tercero yo, cómo me veo yo, cómo me siento. Y vivamos, hermanos y amigos, en cada instante, en cada segundo, pensando siempre en darle la gloria a Dios con todo lo que pasa, con todo lo que sucede, porque Dios está al control. Con cierta frecuencia en la vida, hermanos, nos colocamos frente al escritorio de Dios, fíjate lo que voy a decir, convencidos de que sabemos cuál es el itinerario de Dios o cuál es el programa en la agenda de Dios para nosotros. Y nos hacemos una película en la cabeza donde queremos y deseamos cosas y le pedimos cosas a Dios, y para nosotros todo eso que pedimos y todo eso que anhelamos ya Dios nos lo va a cumplir. Y a veces estamos convencidos de pedir una buena salud, de pedir un buen ascenso en el trabajo, de pedir un embarazo deseado, éxitos en la universidad, bendiciones, un buen trabajo, un buen estilo de vida, una buena casa, un buen auto, una buena familia. Y muchas veces, fíjate lo que voy a decir, hermano, muchas veces Dios revisa su agenda y dice: está bien, te voy a conceder todo eso. Y a veces tú le pides a Dios o le pedimos a Dios y Dios nos contesta con un sí, ¿verdad? Y chulea. Pero algunas veces, fíjate, algunas veces Dios dice no. ¿Qué pasa cuando Dios dice no? A veces Dios va a decir sí, pero a veces Dios va a decir no. Eso no es parte de lo que tengo preparado para ti. Te asigné una ruta que pasa por la ciudad de las pruebas y el valle de la aflicción, y ¡pum! Viene Dios y cierra su agenda. Pero esto resulta posible de aceptarlo si nosotros vivimos en las prioridades correctas. Si no estamos enfocados en las prioridades correctas, difícilmente vamos a aceptar el no de Dios, porque siempre vamos a querer un sí en todo lo que le pedimos a Dios, en todo lo que deseamos, en todo lo que anhelamos, sean proyectos, sean planes, sea tener un hogar, sea tener un carro, sea tener un buen trabajo. Siempre queremos que Dios nos diga sí a todos. Pero vamos a entender el no de Dios si vivimos en las prioridades correctas. Como una hermana que en cierta ocasión, después de haber escuchado este sermón, se acercó y nos dijo: hermano, me gustaría que fuera a mi casa porque tengo algunas preguntas que hacerle al respecto de todo lo que usted ha mostrado por medio de la palabra de Dios en este día. Así que, llegando a la casa de la hermana,
instalándonos y comenzando a conversar con ella, dice la hermanita: ¿quiere decir usted que Dios estuvo pendiente de todo lo que me estaba pasando? Hermano, mi papá me maltrató a mí toda mi infancia, toda mi niñez. Cuando yo era chica, él abusó de mí. Luego me casé con este buen hombre y nuestro primer hijo nació con microcefalia. Me sacó las 3 ecografías, venían bien, pero en la hora del parto, por milésimas de segundo, mi hijo nació con su cabeza grande y no se mueve. ¿Y dice usted que Dios vio desde el cielo todo lo que me sucedió? ¿Creó Dios el sufrimiento? ¿Cómo me explica usted, hermano? ¿Cómo es que usted concluye diciendo que Dios vio y que es soberano y que Dios es conforme a su voluntad y conforme a lo que Él decide suceden y pasan todas las cosas y preguntas y preguntas? Así que esperamos un poco y la respuesta que le dimos a la hermana fue: así es, hermana. Todo lo que usted está diciendo es así. Él vio todo eso. ¿Y sabe qué? Él te ama. Y Él estaba allí sufriendo contigo. A esta hermana no le gustó la respuesta. Pero ¿sabe por qué no le gustó? Porque siempre estamos pensando en yo y yo. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Tal vez usted hoy no tenga la esposa que usted quería. Quizás usted no tenga los hijos que usted quería. O quizás no tenga el carro que usted quería. O la casa que usted quería. Pero, ¿sabes una cosa? Déjame decirte que tú hoy tienes la esposa que Dios quería. Tú hoy tienes los hijos que Dios quería. Quizás tienes el carro que Dios quería, la casa que Dios quería. Y por todo esto debemos darle la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque debemos entender cuál es la prioridad. Esto no se trata de lo que yo quiero, esto se trata de lo que Dios quiere. Y la gloria y la honra deben ser siempre para Dios. ¿Cuánto me hubiese gustado de que esta hermanita querida hubiera platicado con José sobre el tema del sufrimiento? ¿Se acuerda de José? Uno de los menores de los 12 hijos de Jacob. Sus hermanos lo maltrataron y lo vendieron como esclavo. ¿Será que Dios vio todo lo que estaba pasando? Sí, Dios estaba al control. Y nuestro Dios es soberano. Y usó esos corazones rebeldes de los egipcios para salvar a una nación entera del hambre. ¿Cuántas aflicciones vivió José, mi hermano? Y fue vendido como esclavo y llegó allá a la gran metrópolis egipcia, pero el sufrimiento de José no paró allí. Aún como esclavo, y para empeorar las cosas, dice la palabra, para peor de las cosas, llegó otra egipcia y lo hundió más. Y fue otra vez al calabozo, pero allí estaba Dios usando a José. Pero, ¿cómo reaccionó José ante toda esta situación? Fíjate, si vamos allí, por ejemplo, a Génesis capítulo 45, cuando vemos la reacción de este hombre, Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8, dice la palabra de la siguiente manera. Génesis 45, versículo 4 al 8 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida
me envió Dios delante de vosotros, pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjese, hermano, lo que está pasando. Es interesante lo que está diciendo José. ¿Qué hacemos con este pasaje? Tiene que entrar este pasaje a nuestras vidas. Tiene que ayudarnos a pensar. No fueron ustedes, dice José, los que me enviaron acá. José había reconocido y José sabía que todo lo que estaba pasando era porque Dios tenía el control de todas las cosas y era Dios quien había decidido que José llegara a Egipto porque había un propósito que Dios quería cumplir por medio de José. Ahora, ¿quién fue el que envió el tsunami a los japoneses? ¿Quién lo envió? ¿O nos vamos a sentar en el banco de los acusados y le vamos a preguntar algo a él? Lo triste, hermanos y amigos, es que la mayoría no entendemos esto. No. ¿O nos atrevemos a pensar que Dios se quedó dormido y que no le importa lo que nos está pasando? ¿O que no le importa lo que te está pasando? ¿O que se tomó un descanso mientras tú sufrías y no se acordó de que tú existes? ¿O que desde el cielo se puede ver todo, pero hay casos que a Él no le importan? ¿O que nuestro Padre es bueno, pero no poderoso, o poderoso, pero no bueno? ¿Cuánto me hubiese gustado que esta hermana con la que hablaba este tema del sufrimiento hubiera hablado un ratito con Lázaro y su familia? ¿Te acuerdas? En Juan capítulo 11, versículo 1 al 4, una historia que tú conoces. ¿Por qué había enfermado Lázaro? Dice allí Juan, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Todo pasa por un propósito, hermanos. Todo pasa porque Dios tiene el control en su mano y todo tiene un solo propósito. Todo es para la gloria de Dios. Así que si usted tiene una tosecita, si usted está enfermo, ¿qué tiene que decir? Gloria a Dios. Si usted tiene fiebre, ¿qué tiene que decir? Si usted perdió el trabajo, ¿qué tiene que decir? Si las cosas están difíciles, si no tienes comida, si no tienes casa, si estás enfermo, si la situación se está tornando gris, si hay complicaciones, si hay enfermedades, situaciones difíciles, ¿cuál debe ser nuestra reacción, hermano? Debemos siempre decir, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Lázaro? Lázaro murió, ¿verdad? Y Jesús dice que estaba ya en la otra aldea y esperó 4 días para ver al difunto que se había muerto. 4 días esperó hasta que ese cuerpo, ¿qué cosa? ¿Para qué? Para revelar la gloria de Dios. Y luego le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Quién tiene el control? Fíjate todo lo que estaba pasando. ¿Quién tiene el control? Aún en las enfermedades. ¿Es para qué? Para darle la gloria a Dios. Por último, hermanos, para que terminemos, ¿cuánto me hubiese gustado que esta hermanita hubiese conversado con Jesús mismo acerca del tema del dolor y el sufrimiento? Y quiero que nos vayamos allí a un pasaje en Lucas capítulo 22. Fíjate lo interesante de esto. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 43. Lucas 22, 39 al 43, dice la palabra:
Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjate, hermano, él rogó a Dios que le asignara un itinerario diferente en aquella madrugada, un cambio de planes, una muerte sin cruz. Pero en el huerto de Getsemaní, Cristo suplicó por 3 veces un plan B. ¿Contestó Dios la oración de su Hijo? Lo suficiente como para enviarle un ángel. ¿Lo liberó de la cruz? No lo liberó de la cruz. Pasa de mí esta copa, decía Jesús. Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Quería Jesucristo ir a la cruz? No. Jesucristo pidió un plan B. Pero ¿quién tenía el control? ¿Quién puede hablarnos acerca del sufrimiento y del dolor? Déjame decirte, Jesús. A veces nosotros decimos: es que no aguanto más sufrimiento. Es que no aguanto más esta situación. Es que siempre lo mismo. Y que salgo de una enfermedad y llego a otra. Es que me pasa esto y se soluciona y llega lo otro. Y siempre una cosa y la otra. Y salimos de Guatemala y nos metemos a Guatepeor. Y no entendemos. Y creemos que somos los más miserables del mundo. Y creemos que somos los más sufridos del mundo. Pero ¿quién puede hablarnos acerca del sufrimiento y del dolor, hermanos? Acuérdate de algo. Solamente Jesús. Este hombre sufrió realmente el dolor. Pero la soberanía de Dios, déjame decirte, hermano, la soberanía de Dios se exhibió desde la cruz. La gloria de Dios se exhibió desde el trofeo que los romanos levantaron, la cruz del Calvario, para exhibir desde allí, desde el Gólgota, la gloria absoluta y soberana de Dios. A pesar de las 3 oraciones de agonía, que su sudor eran como gotas de sangre. Un ángel le envió Dios cuando le hubiera mandado una legión, ¿verdad? Un ángel para fortalecerlo. Quizás tú estás escuchando en este momento. Quizás tú vas a seguir con los mismos problemas, déjame decirte. Pero tu actitud o mi actitud tiene que ser diferente. Quizás vamos a seguir con el mismo problema. Pero nuestra actitud tiene que ser diferente. Cuando no vivimos, hermanos, conforme a las prioridades adecuadas, nuestra relación con Dios cambia. Nuestra relación con Dios se distorsiona. Y quiero terminar con un pasaje allí en Isaías. Los que puedan acompañarme. Isaías 43. Isaías 43, versículo 2 y versículo 3. Isaías capítulo 43, para que terminemos en esta hora de la tarde. Versículo 2 y versículo 3 dice la palabra: fíjate, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Fíjate, hermano. Aunque pasemos por el valle del sufrimiento, hermanos y amigos, no lo olvides. Dios nos ve. Y aunque pasemos por agonía o por dolor, déjame decirte, Él nos ve. Porque ya lo leímos anteriormente, tanto la bendición
como el sufrimiento le pertenecen a Dios. Dice el apóstol Pablo, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Necesitamos vivir considerando, sabiendo siempre que no se trata de lo que hagamos, no se trata de lo que digamos, se trata de vivir en cada instante para darle la gloria a Dios. Amén. De eso se trata. Que Dios nos ayude, que nos dé cada día la fuerza y la sabiduría para entender todo lo que pasa y para tener una actitud positiva y saber siempre que en todo lo que decimos y hacemos necesitamos siempre darle la honra y la gloria a Dios, porque Él tiene el control de la situación en sus manos. Que Dios te bendiga. Te agradecemos mucho por tu atención, por el momento que te has dado para escuchar este mensaje. Que Dios nos dé la fuerza cada día y la sabiduría para que vivamos en este mundo con el propósito correcto y con la actitud correcta. Gracias a Dios por la bendición de poder transmitir esta palabra por medio de esta sintonía, mensajes de amor en su espacio, Momentos con Dios, por su hermano Wilson Viloria de la Iglesia de Cristo aquí en Chile, Chiguayante. Que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos el próximo miércoles al mismo horario, obviamente ahora sí, horario chileno, 4 de la tarde. Hoy comenzamos un poco más tarde por problemas técnicos, pero gracias a Dios todo solucionado. Y que Dios te dé la fuerza y la sabiduría cada día, mis hermanos, para que podamos seguir adelante. Que la paz de Dios sea contigo y con cada uno de los que nos escuchas. Amén.